Es bien conocida la historia de los bombarderos pesados que los aliados desplegaron durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿sabías que Alemania también contó con un bombardero pesado cuatrimotor con algunas características modernas para su época? Bienvenidos a Hangar 10. Mi nombre es Emanuel. Acompáñenme en este video a descubrir la fascinante historia del bombardero pesado alemán Heinkel 177. Tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, Alemania no solo había quedado en una situación económica muy vulnerable, sino que además las potencias vencedoras, sobre todo Francia, le habían impuesto pesadas sanciones mediante el Tratado de Versalles. Entre las muchas limitaciones impuestas estaba la prohibición de poseer una fuerza aérea. En 1933, con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista, se fueron rompiendo gradualmente estas restricciones. Al ver que Occidente no hacía nada al respecto, se fueron cruzando cada vez más las líneas rojas, hasta que finalmente, en 1935, se anunció la creación de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Esta nueva rama de las Fuerzas Armadas debía ponerse rápidamente a tono con el armamento con el que contaban las demás naciones, por lo que rápidamente comenzaron a trabajar en el desarrollo de toda clase de aparatos, desde hidroaviones hasta cazas, pasando por bombarderos de diferentes tamaños. Se nombró como jefe del Estado Mayor de la Luftwaffe a Walter Weber, que era un visionario. Él sabía que su ambición expansionista, Alemania tarde o temprano tendría que entrar en guerra contra la Unión Soviética, por lo que fue uno de los principales impulsores del concepto de bombardero estratégico alemán. A raíz de esto, nació el concepto de bombardero Ural, puesto que se creía que Alemania debía poseer bombarderos pesados que pudieran adentrarse en lo profundo del territorio soviético para destruir las fábricas y otros puntos estratégicos. Esto dio como resultado dos aviones, el Dornier Do-19 y el Junker Ju-89. Sin embargo, estos dos aparatos, escasos de potencia, no lograron alcanzar las especificaciones requeridas por Weber. Se necesitaba un avión más potente, capaz de transportar 500 kilos de bombas a 5.000 kilómetros de distancia, a una altura de 5.500 metros, y equipado con armamento defensivo más potente. Estos requisitos dieron lugar a la concepción del bombardero A, pero el 3 de junio de 1936, Weber murió al estrellarse su avión. Junto con él, murió la prioridad del bombardero estratégico para Alemania. Sin embargo, la empresa Heinkel logró obtener el contrato para la fabricación del bombardero A, gracias a su buena reputación ganada con el Heinkel 111 y por su experiencia en el prototipo del Heinkel 119, un avión con dos motores que impulsaban una misma hélice. Es que el bombardero A debía contar con dos motores de al menos 1000 HP cada uno, y a Heinkel se le había ocurrido la idea de acoplar dos motores DB600 para propulsar una misma hélice, y así achicar el arrastre aerodinámico que supondrían dos góndolas. En 1937, Hermann Göring ordenó cesar todos los trabajos de desarrollo del bombardero Ural, haciendo el siguiente comentario: "El Führer nunca me preguntará qué tan grandes son nuestros bombarderos, sino cuántos tenemos". En ese momento se abandonó el Do-19, mientras que el Junker 89 fue readaptado para convertirse en el avión de transporte Ju-90. Mientras tanto, la empresa Heinkel continuó trabajando en el bombardero A, conocido como prototipo P-1041. El aparato vendría propulsado por dos motores DB606, que en realidad eran dos motores DB601 acoplados a una hélice común. Uno de los mayores desafíos que presentaba esta configuración de motor era el sobrecalentamiento, lo que provocaba incendios en la planta motriz. Se construyeron 8 prototipos, y de las variantes que entraron en producción se encuentran las siguientes: A0, 35 unidades, A1, 130 unidades, A3, 615 unidades, A5, 349 unidades, totalizando 1137 entre todas las variantes. Se propusieron otras variantes posteriores, pero no llegaron a producirse. Veamos los datos técnicos de la variante A5, la más potente de todas, pero tengamos en cuenta que esta no entró en servicio hasta la primavera de 1944. Contaba con una envergadura de 31,4 metros, una longitud de 22 metros y una altura de 6,4. Poseía un peso máximo al despegue de 31 toneladas. Venía propulsado por dos motores DB610 de unos 2.950 HP. En realidad, eran 4 motores DB605 acoplados de a dos para impulsar una misma hélice. El avión totalmente vacío podía alcanzar una velocidad de 488 km por hora, pero con la carga de bombas, la velocidad crucero rondaba los 400 km por hora.
En cuanto a su autonomía, contaba con 5.500 kilómetros, podía transportar un máximo de 7.200 kilos sin bombas. Respecto del armamento defensivo, este cambiaba en cada variante, pero la A5R2 contaba con 3 ametralladoras de 7,92, una en el morro y 2 en las góndolas ventral hacia atrás. 3 ametralladoras de 13 milímetros, 2 en una torreta dorsal delantera accionada de forma remota y otra en una torreta dorsal trasera. 2 cañones de 20 milímetros, uno en la góndola ventral apuntando hacia adelante y el otro en la posición del artillero de cola. Si el video te está gustando, déjame tu like y suscríbete, es gratis y a mí me ayudas un montón con el crecimiento del canal. En 1936, Ernest Udet fue nombrado jefe de la oficina técnica del Ministerio de Aviación del Reich. Si bien es reconocido por ser uno de los mayores impulsores de los bombarderos en picado como el Stuka, fue a su vez uno de los mayores detractores del bombardero estratégico. De hecho, llegó a comentarle lo siguiente a Ernest Heinkel: en el futuro no habrá más bombarderos multimotor, a menos que puedan atacar como bombarderos en picado. Sin embargo, no era el único. Otros como Erhard Milch y Goering también creían que el costo de materiales para producir grandes bombarderos drenaría la capacidad de producir otro tipo de aparatos. Esta visión miope de sus líderes sobre una guerra de gran escala y larga duración como la que vendría a pocos años le costaría muy caro a Alemania. Los enormes éxitos cosechados por el Ju-87 en la Guerra Civil Española parecía darles la razón, por lo que se empecinaron en exigirle a Heinkel que el bombardero A debía además poseer la capacidad de bombardear en picado. Heinkel pidió autorización para fabricar un prototipo con 4 motores en 4 góndolas separadas, ya que no se fiaba del motor DB606, pero esta propuesta fue rechazada por el RLM, puesto que el avión debería poder realizar los ataques en picado, y un cuatrimotor con la configuración tradicional no podría hacerlo. Para que un avión pueda realizar la maniobra de bombardeo en picado, debe poseer una estructura reforzada para soportar las enormes fuerzas de esa maniobra. En un avión tan grande, los refuerzos necesarios incrementaron mucho su peso, con su consiguiente pérdida de velocidad, agilidad y autonomía. Para compensar esta última, se requerían tanques de combustible más grandes, lo que añadía más peso, así que el prototipo entró en una espiral descendente de sus capacidades. Gunther declaró: "Se han vuelto absolutamente locos con el bombardero en picado, se ha convertido en una manía". Después de acaloradas discusiones, se le permitió a Heinkel continuar con el desarrollo del HE-177, siempre y cuando esto no interfiriera en la producción del Junker 88, lo cual generó importantes retrasos en el desarrollo del bombardero pesado, puesto que se requerían diversos materiales que en muchas ocasiones iban destinados a la producción en masa del bombardero mediano. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y tras verse envueltos en una guerra contra Gran Bretaña, el alto mando alemán descubrió que con los bombarderos medios con los que contaba en ese momento solo podrían acosar a Inglaterra, pero muchas regiones industriales del país quedarían fuera de alcance. Se necesitaba un bombardero estratégico. Durante la batalla de Inglaterra, los Stukas en los que tanto había confiado Ernest Udet apenas podían alcanzar las costas británicas y eran rápidamente diezmados por los cazas enemigos. Las primeras opciones fueron readaptar los Focke-Wulf 200 y Ju-90 al papel de bombardero, pero puesto que eran aviones civiles de pasajeros, no serían los más adecuados para esta tarea, por lo que se decidió apostar por el Heinkel 177, pero debido a los retrasos sufridos por todo lo antes mencionado, no podría entrar en servicio hasta 1942. Desde que se entregó el primer prototipo, comenzó un periodo de testeos, los cuales trajeron numerosos fallos y accidentes en los que murieron pilotos de prueba, sobre todo debido a los incendios de los motores, lo que le granjeó el apodo del mechero del Reich. Tras el abandono de la Operación León Marino, el plan alemán para invadir Gran Bretaña, sumado a que no se contaba con un bombardero estratégico para el momento de la invasión de la Unión Soviética, en 1941 Ernest Udet acabó quitándose la vida de un tiro tras discutir con Goering por la responsabilidad de estos fracasos. Finalmente, el bombardero fue desplegado de forma limitada para la realización de pruebas en combate real a comienzos de 1942. Se lo apodó Grave, por la criatura mitológica. Las primeras variantes fueron la A0 y la A1 y se desplegaron en Francia para apoyar en las patrullas marítimas, las cuales hasta el momento venían siendo realizadas por los Focke-Wulf 200. Pero los pilotos de este último querían un avión que poseyera mejores cualidades y la capacidad de lanzar torpedos, lo que le añadió una nueva función al aparato. También existieron planes para montarle 2 cañones de 30 mm bajo el morro, para utilizarlo como Serstorer,
para la interceptación de los aviones de patrulla marítima. Esta idea no se implementó debido a su baja velocidad operativa. Tras las pruebas en combate real en el Atlántico, se determinó que debido a su autonomía limitada, no se lo pudo considerar una máquina de patrulla marítima y antibuque eficaz. De hecho, el bombardeo en picado podía llevarse a cabo en un ángulo máximo de 70 grados, aunque debido a la debilidad persistente en las alas, en la práctica debía limitarse a solo 40 grados. Goering estaba furioso por el mal desempeño del avión y las múltiples fallas que retrasaron su entrada en servicio casi un año. Llegó a decir que sería más útil copiar un modelo de bombardero cuatrimotor británico antes que esperar a que el Heinkel 177 quedara listo. Cuando hacia finales de 1942 los soviéticos encerraron en la ciudad de Stalingrado a 20 divisiones alemanas y 2 rumanas con un total de 280.000 hombres, el alto mando pidió a las tropas cercadas que resistieran en la ciudad. La intención era abastecerlas por el aire, pero cuando se perdió el aeródromo que estaba dentro del cerco, los alemanes debieron arrojar las provisiones desde el aire. En un intento desesperado por brindar los suministros suficientes a las tropas cercadas, se recurrió a los Heinkel 177 de largo radio de acción. Los primeros aviones arribaron a principios de 1943. Estos aparatos tuvieron que ser modificados para transportar contenedores de suministros en las bodegas de bombas. El clima extremo en esta región dificultaba en gran manera las operaciones. No tuvieron un papel muy destacado en estas misiones. El cuartel general señaló que consumen demasiado combustible y transportan muy poco. Muchos aparatos se perdieron, la mayoría de ellos por accidentes debido a problemas de fiabilidad o a las inclemencias del clima, más que por las acciones del enemigo. Cuando finalmente quedó patente que el avión era inadecuado para las misiones de transporte, se lo empleó junto a los Junker 88 en tareas de bombardeo de las fuerzas soviéticas que rodeaban la ciudad. Con la intención de mejorar las prestaciones del aparato, fue que entró en servicio la variante A3, la cual venía propulsada por el nuevo motor DB610, que en realidad eran 2 motores DB605 unidos, pero que daban mucho mayor potencia al aparato. Esta nueva variante fue desplegada en el Teatro del Atlántico para trabajar en conjunto con los submarinos y los Focke-Wulf 200. Además, portaría una nueva arma, el misil antibuque HS-293, que en realidad era una bomba planeadora propulsada por cohetes y dirigida por radiocontrol por los tripulantes del Heinkel 177. El problema de esta arma era que una vez lanzada, el avión debía permanecer a la vista del objetivo para que el operador de la bomba pudiera asestar el blanco. Para estas alturas del conflicto, la supremacía aliada sobre el Atlántico era tal que ni siquiera la aparición del Heinkel 177 en ese teatro pudo equilibrar las tornas. Es que en realidad, aunque se lo usara con este fin, no había sido concebido como un avión de patrulla marítima y poseía un rango de acción que no era suficiente para este rol. Su debut en combate tuvo lugar en noviembre de 1943 y no fue precisamente muy alentador. 2 aparatos tuvieron que abortar la misión debido a fallas antes de ver al enemigo. Solo lograron dañar 2 buques mercantes británicos, mientras que se perdieron 3 Heinkel 177, los cuales cayeron víctima de los Liberator de patrulla marítima británicos, que para esas alturas eran más rápidos y ágiles que los Heinkel 177. Otros aparatos lograron regresar a su base, pero con severos daños producidos por las baterías antiaéreas de los buques. Sumado a que cualquier falla en sus motores podía ser de extrema gravedad, sobre todo debido a que solo contaba con 2 hélices, mientras que los aviones de patrulla marítima de largo radio de operación británicos y estadounidenses contaban con la redundancia de 4 motores independientes. El avión también fue desplegado en el Mediterráneo para realizar las mismas tareas que las que realizaba en el Atlántico, la patrulla marítima, pero al igual que en este último teatro, las pérdidas fueron altas y los resultados modestos. Para evitar las pérdidas a manos de los cazas, se pensó que la mejor manera de realizar los ataques sería bajo el abrigo de la noche, para lo cual los Heinkel 177 transportarían 16 bengalas de 50 kilos en las bodegas internas, además de las bombas HS-293, ayudando a localizar mejor los convoys, mientras que la oscuridad ocultaba a los bombarderos. Quizás uno de sus mayores logros fue el asestar un golpe mortal al transporte de tropas HMT Roana, el cual se dirigía a la India con tropas. En su hundimiento perdieron la vida 1.015 militares estadounidenses, 131 tripulantes británicos e indios y 3 trabajadores de la Cruz Roja. Este fue el peor desastre en el mar del ejército estadounidense. Además de operar las bombas HS-293, también empleó las bombas voladoras FX Fritz. A comienzos de 1944, los alemanes planearon una serie de ataques nocturnos contra Gran Bretaña en represalia por los bombarderos sobre Alemania.
Se reunió una fuerza de aproximadamente 520 bombarderos, de los cuales solo 46 eran Heinkel 177. El resto eran Junker 88, Junker 188, Do 217, ME 410 y algunos aviones de apoyo. La intención era atacar Londres con bombas de alto poder explosivo e incendiarias. La primera dificultad para estas operaciones se relacionaba con la disparidad de capacidades de los aparatos, ya que la mayoría de los bombarderos medios eran 150 km/h más rápido que los Heinkel 177. El resultado fue que un porcentaje reducido de los bombarderos lograron alcanzar los objetivos, principalmente debido al mal clima y a la defensa antiaérea. Los mosquitos de caza nocturna dieron cuenta de una buena cantidad de Heinkel 177, perdiéndose tripulaciones bien entrenadas. El líder supremo de Alemania, cuyo nombre no menciono para que YouTube no me desmonetice el video, estaba profundamente decepcionado. Declaró: "Ni siquiera pueden llegar tan lejos. Es obviamente la peor chatarra que jamás se haya fabricado". Estas incursiones sobre Inglaterra continuarían por algún tiempo más, pero emplearían cada vez menos Heinkel 177. Para la primavera del 44 ya se estaban reequipando las unidades con la nueva variante A5, la última y la más potente. Al poco tiempo los aliados desembarcaron en las playas de Francia. La cobertura aérea aliada era inmensa, con capacidad suficiente para realizar más de 14.500 salidas en las primeras 24 horas. A pesar de que Goering llamó a los Heinkel 177 la punta de lanza de las fuerzas contra la invasión y de que demostraron tenacidad frente a los adversarios, los Heinkel fueron superados en número irremediablemente y fueron presas relativamente fáciles de los combatientes aliados que operaban con fuerza sobre esa área. El deterioro de la situación para Alemania llevó a la reducción de la producción del Heinkel 177 para concentrarse en la fabricación de cazas. Sin embargo, el avión continuó en operación y se le buscaron nuevas aplicaciones, como una versión especializada en la interceptación de bombarderos, la cual llevaba 33 tubos lanzacohetes en la bodega de bombas modificada. Estos tubos estaban apuntados hacia arriba y hacia adelante en un ángulo de 90 grados. Si bien esto se instaló en algunos aparatos y hay testimonios que aseguran que se hicieron pruebas, lo cierto es que jamás entró en servicio. Durante 1944 se los desplegó también en el frente oriental, donde lograron atacar con éxito centros de suministros y áreas de reuniones de tropas. Estas misiones fueron exitosas y no se sufrieron pérdidas. Es que los soviéticos no estaban preparados para lidiar con bombarderos de gran altura volando a formaciones bien defendidas. Se hicieron planes para continuar con estas operaciones y bombardear centrales eléctricas y fábricas de armamentos en las cercanías de Moscú, pero Goering pidió que en lugar de hacer esto, se utilizaran los bombarderos para atacar a las tropas soviéticas del frente, un despliegue más del tipo táctico que estratégico. Los grandes, pesados y poco maniobrables Heinkel 177 no fueron muy buenos en su puntería contra los tanques y por el contrario resultaban vulnerables a la acción de los cazas. Para cuando Goering se decidió a que los bombarderos debían emplearse en el ataque de centrales eléctricas, la Luftwaffe simplemente ya no podía disponer de combustible y repuestos suficientes para llevarlas a cabo, debido al deterioro de la situación alemana. Para los últimos meses de la guerra se desactivaron las unidades, quedando los aviones abandonados en los aeródromos. Los pilotos fueron reasignados al entrenamiento para operar aviones de caza y las tripulaciones fueron desplegadas como tropas de tierra. Debido a la proximidad de las tropas aliadas, los aparatos estacionados fueron destruidos para evitar que cayeran en manos enemigas. Sin embargo, estos lograron hacerse con algunos aparatos. El Heinkel 177 fue un avión muy prometedor desde sus orígenes, pero la escasa visión estratégica alemana, sumado a que se pretendía que realizara tan diversa cantidad de misiones, no le permitieron estar disponible a tiempo ni ser un avión eficaz en casi ninguno de los papeles que se le asignó, haciéndole perder de esta manera la única chance real de la Luftwaffe de contar con un buen bombardero estratégico y en cantidades suficientes. Espero que hayan disfrutado de este video sobre la historia del Heinkel 177. ¡Hasta un próximo video!